Donosti en septiembre es otra historia, camarada. No es el bullicio del verano, pero el festival de cine le da un aire distinto. Una mezcla rara de glamour barato y lluvia fina que te cala hasta los huesos. Mi nombre es Javier. Guardia Civil, Unidad de Policía Judicial. Llevo años, viendo lo peor de la gente, los bajos fondos que ni te imaginas existen bajo la alfombra roja de estos eventos. Esta vez, el aviso llegó temprano. Un tipo, supuestamente un productor importante, no apareció en la rueda de prensa. Algo raro porque era de esos que viven para la foto. Lo encontraron en su suite de hotel. No quiero dar detalles, ¿ya me entiendes? No fue natural, eso seguro. Un trabajo limpio, demasiado limpio para un simple ajuste de cuentas callejero. El hotel, de 5 estrellas, estaba lleno de gente importante, actores, directores, críticos y su séquito. Un nido de víboras con trajes caros y sonrisas falsas. Nuestra prioridad, no armar un circo. El festival no podía parar. Así que tocaba moverse con sigilo, preguntar sin levantar sospechas, que es como buscar una aguja en un pajar lleno de purpurina. La víctima se llamaba Antoine Moreau, francés, conocido por sus fiestas, sus deudas y, decían, por tener un ojo clínico para descubrir talento, o para explotarlo. Había rumores, siempre hay rumores en este mundillo. Deudas de juego, tratos turbios, favores a cambio de papeles. La lista era larga, y el teléfono de Moreau, mudo. El forense confirmó lo que sospechábamos. Un profesional. Sin forcejeo aparente, sin marcas. Alguien que sabía lo que hacía y cómo hacerlo desaparecer sin dejar rastro visible. Empezamos a tirar del hilo. Contactos, agendas, cámaras de seguridad. La vida de Moreau era un laberinto de encuentros secretos y llamadas a deshoras. Necesitábamos alguien dentro. Alguien que oyera cosas, que viera lo que nosotros no podíamos ver desde fuera. Alguien que se moviera entre la gente sin parecer un policía. Y ahí es donde entra Miguel, un colombiano de Cali. Llegó hace años, montó un negocio de catering, un tipo discreto, con contactos en todas partes, desde la cocina del hotel hasta otros sitios. Miguel nos había ayudado antes. Pequeños avisos, soplos que nos ahorraban mucho papeleo. Confiaba en nosotros, y nosotros, con reservas, confiábamos en él. Las calles enseñan más que la academia. Lo encontré en un bar cerca del puerto. Sitio ruidoso, poca luz. Le conté lo de Moreau, sin entrar en detalles. Le dije que buscábamos a alguien que no era de aquí, un visitante con malas intenciones. Miguel escuchó, impasible. Sus ojos, sin embargo, se movían calculando. Sabía que no le pedía que nos trajera café. Le pedía que mirara en los rincones donde la policía no puede mirar sin ser vista. Me dijo que haría algunas preguntas. Que en su mundo, la gente que hace trabajos fuera de su territorio suele dejar un rastro, un murmullo, una cara que alguien recuerda. Mientras tanto, seguíamos con la investigación oficial. Interrogatorios a la gente del festival. Nadie sabía nada, claro. Todos muy sorprendidos, muy apenados. Mucho teatro. Algunos hablaban de un robo. Moreau tenía una colección de arte cara en su suite. Faltaban un par de piezas pequeñas pero valiosas. ¿Fue un robo que salió mal? ¿O el robo era una tapadera? El chantaje apareció más tarde. Una llamada anónima a un periódico local. Decían tener información sobre Moreau, cosas que no salieron a la luz con su muerte. El chantajista quería dinero, mucho. A cambio, no publicarían lo que tenían. ¿Qué podía ser tan gordo como para que alguien pagara por silenciar a un muerto? Ahí empezamos a juntar piezas. El robo, el asesinato, el chantaje, parecían partes de un puzzle retorcido. ¿Quién orquestaba todo esto? Miguel me llamó 2 días después. Su voz era baja, con ese tono de quien no quiere que le escuche nadie. Tenía un nombre. Un apodo, más bien. El Fantasma. El Fantasma, me dijo Miguel, era un sicario colombiano. De los que trabajaban para quien pagara, sin preguntas. Y decían que estaba en San Sebastián. No era un nombre de los que salen en los periódicos.
Era un murmullo entre la gente que se mueve en la sombra. Un tipo peligroso, eficiente, y que no dejaba cabos sueltos. Miguel me dio una posible descripción. Genérica, pero algo es algo. Un tipo de unos 40, discreto, que se hacía pasar por turista o empresario. Sin acento marcado, difícil de rastrear. La conexión con Moreu era obvia, el sicario para el asesinato. Pero, ¿y el robo? ¿Y el chantaje? ¿Era todo parte del mismo plan? Miguel sugirió que el fantasma podría estar alojado en algún piso turístico, no en un hotel grande. Se movían así, más discretos, pagando en efectivo. Eso complicaba las cosas. Cientos de pisos, entradas y salidas sin control. Necesitábamos acotar la búsqueda. ¿Por qué San Sebastián? ¿Por qué durante el festival? El festival era la clave. Mucha gente, mucho movimiento. Fácil para pasar desapercibido. Y Moreu estaba aquí, el escenario perfecto para un trabajo rápido y discreto. La información del chantajista empezó a filtrarse a otros medios. No eran detalles del asesinato, sino de la vida personal de Moreu. Cosas sucias. Muy sucias. Parecía que alguien quería asegurarse de que la reputación de Moreu quedaba por los suelos. ¿Venganza? ¿O parte del plan para desviar la atención? Miguel me contactó de nuevo. Había oído algo. El fantasma se movía por la zona del Puerto Viejo. Buscaba a alguien. O esperaba a alguien. El Puerto Viejo, un laberinto de callejuelas, bares y almacenes. Perfecto para un encuentro discreto. O para una emboscada. Montamos un dispositivo discreto. Agentes de paisano, vigilando las entradas y salidas. Parecíamos turistas perdidos, pero con los ojos bien abiertos. La espera fue tensa. Horas pasando. El olor a mar, a fritura de pescado, a humedad. La gente paseando, ajena a lo que se cocinaba en las sombras. Miguel apareció al anochecer. Se sentó en un banco, fumando un cigarrillo. Hizo una señal casi imperceptible. Vio a alguien. O reconoció a alguien. Siguió a un tipo que salía de un bar. Discreto, vestido normal, nada llamativo. Pero Miguel estaba seguro. Era el fantasma. Nos dio la señal. Empezamos a movernos. Con calma, sin correr. No queríamos asustarlo, queríamos cogerlo con las manos en la masa, o al menos, cerca de la masa. El tipo se dirigía hacia un callejón oscuro, de esos que dan a los almacenes. Zona muerta a esa hora. Peligroso. 2 agentes lo flanquearon discretamente. En el callejón, esperaba otro tipo. Este llevaba una maleta. El chantajista. Estaban haciendo el intercambio. Dinero por lo que fuera que tuviera. Les dimos el alto. Alto, Guardia Civil. La reacción fue instantánea. El fantasma sacó un arma. El otro, el del chantaje, intentó correr. Hubo gritos, forcejeo. El sicario era rápido, pero mis agentes también. Lo redujimos en el suelo. Al chantajista lo pillamos a los pocos metros. El fantasma no dijo una palabra. Mirada fría, profesional. Sabía que había perdido, al menos por ahora. El otro era un don nadie asustado. En la maleta del chantajista no había dinero. Había discos duros, pendrives, información, la mercancía que iba a venderle al sicario. La información era comprometedora. Fotos, vídeos, correos electrónicos. Detalles de los chanchullos de Moreu, sí, pero también de gente muy poderosa en el mundo del cine. Y de otras cosas peores. El chantajista, un pobre diablo llamado Ramón, trabajaba en seguridad para el festival. Había encontrado los discos en la suite de Moreu después del asesinato. Vio la oportunidad. Pensó que podía sacar tajada. No era un criminal de verdad, solo un tonto con suerte que se metió en algo que le superaba. ¿Y por qué el fantasma quería esa información? No tenía sentido. Un sicario cobra por matar, no por comprar discos duros. La trama se complicaba. El robo de las piezas de arte, el asesinato, el chantaje, el sicario comprando la información. Había algo más gordo detrás.
Miguel me llamó de nuevo al día siguiente. Su contacto en el puerto había oído otra cosa. El fantasma no estaba comprando la información, estaba recuperándola. Recuperarla. Eso significaba que la información pertenecía a quien contrató al sicario. O a alguien muy cercano a él, y esa información era la clave. La información de Moreo no era solo sobre él, era sobre la gente con la que hacía negocios sucios, gente poderosa, con mucho que perder. Moreu no solo traficaba con influencias y arte robado, también tenía pruebas de algo mucho más turbio, algo que involucraba a nombres que reconocería todo el mundo. El chantaje no era a la memoria de Moreau, era a la gente que salía en esos discos, gente que pagaría lo que fuera por mantenerlo oculto. Y uno de esos nombres, uno de ellos era el que había contratado a El Fantasma para silenciar a Moreau, para que no pudiera vender esa información a nadie más. Pero Moreau, previsor o paranoico, había hecho copias. Copias que Ramón, el segurata, encontró, y que intentó venderle de nuevo a quien las quería hacer desaparecer. El robo del arte era un señuelo, para que pareciera un simple robo, una chapuza para desviar la atención del verdadero motivo, la información. Teníamos al sicario y al chantajista. Ahora tocaba tirar del hilo de la información, ver quién era el que pagaba por mantener todo esto enterrado. El fantasma seguía mudo, los de su oficio tienen un código, o tienen miedo de hablar más de la cuenta, probablemente las dos cosas. Ramón, en cambio, cantó como un canario. Estaba aterrado, nos dio nombres, fechas, lugares, todo lo que sabía de la información y de quién podría quererla. Los nombres que dio eran los que esperábamos, figuras clave del festival, empresarios, políticos, la élite que se mueve entre la cultura y los negocios sucios. Uno de ellos destacaba, un conocido productor español, con fama de intocable, siempre en todas las inauguraciones, con una sonrisa perfecta y un pasado, digamos, interesante. Moreau tenía pruebas de que este productor, LLA, mémosle el maestro, había usado dinero de origen, dudoso para financiar algunas de sus películas más exitosas. Y no solo eso, también había pruebas de favores sexuales, coacciones, y otras lindezas que harían palidecer a cualquiera que se las diera de moralista. El maestro no podía permitir que esa información saliera a la luz. Su carrera, su prestigio, todo se iría al garete, así que contrató al mejor para silenciar al mensajero. El plan era simple, matar a Moreau, robar los originales de la información y dejar las copias para que pareciera un robo. Pero no contaron con Ramón, el segurata con ambición tonta. Y no contaron con Miguel, con su red, con sus oídos en la calle, con su disposición a echar una mano a la justicia, a su manera. Con la información de Ramón y la confirmación de Miguel, teníamos suficiente para ir a por el maestro. La élite del festival tembló. La alfombra roja se manchó de barro. La detención fue discreta, a su manera. No en la gala, claro, pero sí en un reservado, rodeado de sus abogados y su soberbia habitual. El maestro negó todo, por supuesto. Dijo que era una conspiración, que su éxito molestaba. La misma vieja historia de siempre. Pero las pruebas eran sólidas. Los discos, el testimonio de Ramón, el sicario al que habíamos pillado intentando recuperar las copias. Y el rastro del dinero, que siempre deja huella. El fantasma sigue sin hablar. Pasará años a la sombra. Pero el maestro caerá de su pedestal. Y arrastrará a unos cuantos con él. Miguel y yo nos vimos unos días después. Otra vez en el bar del Puerto Viejo. Me sirvió un café. No hablamos del caso. No hacía falta. Me dijo que la vida seguía. Que el festival había terminado, la gente rica se había ido, y San Sebastián volvía a ser San Sebastián. Con sus secretos, sus ruidos, sus silencios. Le di las gracias. Él asintió, con esa media sonrisa suya. Sabe que nos debemos una. Y que, si hace falta, volverá a oír en las sombras. El mundo del cine, camarada. Mucha luz en la pantalla, mucha oscuridad detrás. Y nosotros, la Guardia Civil,
Estamos ahí para intentar poner un poco de orden en el caos.